Buenas, ¿cómo? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Qué manera de vernos estos días. Sí, demasiado ya. ¿Cómo va, profe? Hola, Gastón. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno. Diego, Ramiro, Paula, Martín, Marcos, Ignacio, Gastón, Mateo, Matías, Alejandro, Seba Baudino. Ahí va a entrar algunos más. Bueno, Buenas tardes, profe. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Les comento rápidamente, algunos, bueno, ya no hace falta que se los vuelva a repetir, pero bueno, hay un montón de gente que no estuvo. Hoy tuvimos la primera clase presencial. Debido a que las clases presenciales, en definitiva, no las podemos hacer de manera híbrida, o sea, híbrida, ¿qué quiere decir? Uno está trabajando de manera presencial y a su vez está transmitiendo en vivo la clase para aquellos que la quieren hacer de forma virtual. Eso no lo podemos hacer porque no todas las aulas cuentan con el equipamiento necesario para eso. Entonces, medio que sobre la marcha cambiamos de planes, una forma desprolija, pero bueno, ustedes tienen que entender. Yo particularmente no me gustan las desprolijidades de horario, de desorganización, pero bueno, tenemos que ir acomodándonos. Esta vuelta a la presencialidad nos desacomodó un poco, sobre todo tratándose de que estamos a fin de año, que ya veníamos trabajando de una manera, ahora volver a cambiar. Bueno, conclusión. Quedamos en que vamos a trabajar con dos comisiones. Vamos a trabajar con dos comisiones. La comisión presencial, pero paren, por otro lado, dos comisiones, lo cual no quiere decir que son excluyentes. No quiere decir que el que opta por la presencialidad no va a la virtualidad y viceversa. ¿Estamos? Pero vamos a dar los mismos contenidos, vamos a trabajar en ambas clases con contenidos, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. ¿Estamos? O sea, seguimos manteniendo esos horarios que Alejandro volvió a repetir, lo volvió a mandar al grupo. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la modificación? Que las clases presenciales no las grabamos, ni se transmiten en vivo. Solamente es una clase presencial que la van a, no sé si disfrutar es el término, aquellas personas que asisten de manera presencial. Estamos que por suerte se formó un lindo grupo que va a ir de manera presencial. ¿Está claro? La clase virtual, tenemos estos horarios ahora, uno a continuación del otro. Arranco yo a las 7, sigue Benjamín a las 9. Obviamente vamos a hacer un impasse ahí. Esas clases sí son las que vamos a grabar y vamos a subir al campus. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Sí, sí. ¿Se Sí, profe, entendió? estamos. Profe, una pregunta le puedo hacer. Sí, todas las preguntas. ¿Usted da alguna materia después del tercero, cuarto, quinto, sexto? No. ¿Nada más materia? Y lo que pasa es que yo, o sea, mi especialidad son análisis matemático, análisis numérico, y creo que a partir del tercer año ustedes ya tienen, o sea, materias más específicas de la carrera. No. Física, no nos puede dar física. Ah, Bueno, profe, nada más. Siga con su Dale. clase nomás. Bueno, vamos entonces a desarrollar este tema de extremos condicionados. Es el último tema que vamos a ver. No sé si alguien quiere preguntar algo con respecto a los parciales. Antes. Y si no, Y a arrancamos con el mí tema. el 1 me dio, no lo hice, o sea, lo hice re mal. ¿Ah, Si sí? lo podría explicar un poquito. Estuve renegando como loco y no me salió mal. Aparte, ahí usted dejó ver la maldad que tiene, la función que nos puso. Yo la hice en GeoGebra, no la iba a sacar, pero ni a palo. No, pero vos no tenías que graficar la función. No, vos tenías ya que sé, pero quería ver por la curva de nivel. O sea, la curva de nivel era 0, no había curva de nivel.
Sí, no, ¿cómo que no había curva de nivel? Si yo Mirá, la puse en GeoGebra y dio una superficie sí, más primero, estrambólica. la curva de nivel. Mirá la curva de nivel, qué fácil que es. La curva de nivel. Ay, yo me quiero morir. Z igual a 0. O sea que vos, ¿qué vas a hacer? Vas a igualar la función a 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Pasás esto multiplicando, se te hace 0. sí, es lo que hice. Pasás el 1 con signo positivo. ¿Sí? Ah, no se me hizo 0. Yo Claro. pasé primero el... No, no sé qué hice. Pasás el 1. Ahora pasás el cuadrado. Te queda Sí. y igual 1 cuadrado que 1. Pasás la x sumando. 1 más x cuadrado. ¿Qué tenemos ahí? Una parábola subida a una unidad. Esa es la curva de nivel. Sí, yo hice así, pero no sé qué hice. Hice algo estrambólico hice. El Porque me dominio, quedó. ¿no? En el dominio hay que analizar lo que está dentro de la raíz. El 1 no influye Sí. para nada. O sea que el dominio es que y menos x cuadrado, esto tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que y tiene que ser mayor o igual, o sea que y tiene que ser mayor que la parábola. O sea, esta es la región. Y la otra restricción es que el denominador no puede ser 0, o sea que y no puede ser 1, que es una recta que pasa por 1 que hay que sacarla. Entonces ese es el dominio. ¿Está? Sí. Sí, no, la curva de nivel fue la que... Pero claro, yo me equivoqué. Bueno, ¿Qué vamos hacer? a continuar entonces con este tema. Este tema se llama extremos condicionados. Extremos condicionados. Vamos a arrancar directamente con un ejemplo para que ustedes vean de qué estamos hablando. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Diman. Vos sabés que yo te quería esperar y todos tus compañeros que tenés que después negociar con ellos me decían, no, arranque nomás, mirá vos, esos son tus compañeros. Está bien, no pasa nada. Alcahuete que este profesor, che. Supongamos que tenemos una chapa, y supongamos que la chapa tiene 36 metros cuadrados. ¿Estamos? Un pedazo de chapa que tiene 36 metros cuadrados. Con ese pedazo de chapa, supongamos que nosotros tenemos una metalúrgica y que preparamos contenedores, que fabricamos contenedores. ¿Está? Sin tapa. Contenedores sin tapa. Como los que ustedes ven en la calle, ¿no es cierto? Para tipo volquete, ese tipo de cuestiones. ¿Estamos? ¿Y qué queremos? Y queremos que este contenedor tenga un volumen máximo. ¿Para qué? Y para aprovechar al máximo el volumen. ¿Estamos? ¿Cómo encontramos el volumen de un cuerpo que tiene esa forma? Esto se llama un paralelepípedo. Esto se llama un paralelepípedo. Que uno normalmente lo llama prisma, pero en realidad es un prisma de base rectangular, porque puede ser que el prisma tenga una base hexagonal y también es un prisma. Este en particular, un prisma de base rectangular, se llama paralelepípedo. Uno que pretende que el volumen, que es función de las dimensiones, y que lo calculamos ancho por largo por alto, queremos que esto sea máximo. Lo máximo posible. Pero no podemos darle 100 metros por 80 metros por 50 metros. ¿Por qué? Y porque estamos condicionados a los 36 metros cuadrados. ¿Está claro? ¿Cómo vamos a utilizar esos 36 metros cuadrados? Y lo vamos a utilizar haciéndole el área a este paralelepípedo. ¿Cómo se calcula el área del paralelepípedo? Y vendría a ser la suma de las áreas de cada una de las caras. ¿Estamos? La base que tenemos xy en la base. En la cara de frente y en la cara de fondo tenemos x por z, tenemos 2x por z. Y en los laterales tenemos y por z, y también tenemos dos caras.
¿A cuánto tiene que ser igual este área? 36 metros cuadrados. A 36 metros cuadrados. O sea que acá tenemos una restricción. No podemos utilizar restricción. No podemos utilizar la chapa que querramos. Tenemos que utilizar 36 metros de chapa para darle forma a este contenedor. Y además queremos que este contenedor tenga el volumen máximo. Entonces fíjense que tenemos dos funciones. Tenemos dos funciones. Una función que es la que queremos maximizar. Función a maximizar. En este caso puede ser minimizar, depende del problema. Maximizar. Que la vamos a llamar f de x y z. Y acá tenemos otra función que le impone la restricción, que también es una función de x y z, que vamos a llamarla la función condición. Entonces, tenemos una función a maximizar, pero sujeta a una condición. ¿Está entendido el planteo? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Entonces queremos ver, bueno, ¿cuál es el volumen máximo? O sea, ¿cuál es el volumen máximo que podemos darle a este paralelepípedo, a este contenedor, utilizando 36 metros cuadrados de chapa? ¿Está? Esto requiere toda una demostración que vamos a estar mucho tiempo como para hacerla. Pero para resolver este tipo de problemas, para resolver el problema de extremos sujetos a condiciones, planteamos lo siguiente. Esto se llama el método de Lagrange, obviamente lo dedujo Lagrange en algún momento de la historia. Planteamos lo siguiente. El gradiente de la función a extremar es igual a lambda por el gradiente de la condición. ¿Y qué es la gradiente de la función a extremar? Gradiente de la función a extremar y esto es el gradiente de la condición. Esa letra griega es lambda. No sé bien cómo se escribe. Creo que lambda. Creo. Pero uno le dice lambda directamente. Lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es una incógnita auxiliar. Una incógnita auxiliar. Que no la vamos a despejar. No se despeja. No se despeja. Va a ser de ayuda para despejar las que sí nos interesan, que son las incógnitas X, Y y Z. Planteamos esa igualdad. El gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la condición. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros calcular los valores que hacen máxima la función. En nuestro caso, ¿cuál era la función extremar? Dijimos que la función extremar es la función volumen, que es X por Y por Z. ¿Cuál es la condición? La condición era que el área lateral, que dijimos que era X por Y más 2X por Z más 2Y por Z menos 36. ¿Por qué menos 36? Porque fíjense que nosotros planteamos que la condición era la suma de las áreas y eso tenía que ser igual a 36. Entonces ahora el 36 lo pasamos restando. ¿Sí? ¿Y con los metros cuadrados lo ignoramos nomás, profe, directamente? Sí. Ah, sí. ok. Sí. ¿Y se iguala a 0? ¿O? Sí, igualás a 0. Esta es la función a extremar, esta es la condición. ¿Está? Entonces, gradiente de la función.
Recuerden que el gradiente es un vector que tiene, en este caso, tiene 3 componentes. Y esto acá tiene que ser igual a lambda por el gradiente. Bueno, acá estoy escribiendo de más. Dijimos entonces, gradiente de f tiene que ser igual a lambda por el gradiente de g. Y vamos a ver por qué. Bueno, gradiente de f. ¿Cómo me queda el gradiente de f? Sería I más 2Z. No. Y z. Gradiente de f. F es esta dima. Derivo con respecto a x, me queda iz. ¿Sí? XZ. 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 XY. XY. Ese es el Creí gradiente. que era la otra, creí que era la otra función. Bien. Ese es el gradiente de la función extremar. ¿Eso qué tiene que ser? Igual a lambda, que es la variable auxiliar, por el gradiente de la condición. Derivamos con respecto a x, ¿qué nos queda? I más 2Z. Y más 2z. Derivamos respecto a y. X más 2, es una Z, ¿no es cierto? 2Z. Sí. Derivamos respecto a z. 2X más 2Y. 2x más 2y. Bueno. Para que se cumpla esta igualdad entre estos dos vectores, porque estamos trabajando con gradientes que son vectores, ¿qué tiene que pasar entonces? Que la primera componente, acá distribuimos, tiene que ser igual a lambda por i más 2z. ¿Sí? Segunda componente, xz, tiene que ser igual a lambda por x más 2z. Tercera componente, xy, tiene que ser igual a lambda por 2x más 2y. Y en este sistema de ecuaciones agregamos la condición. ¿La condición cuál es? Que x por y más 2xz más 2iz tenía que ser igual a 36. ¿Estamos? O sea, tenemos las 3 igualdades que surgen de la igualdad de los gradientes y después agregamos la condición. Agregamos la condición. ¿Por qué? Y porque fíjense que tenemos 3 incógnitas, x, y, z, y lambda también. Entonces, si tenemos 4 incógnitas, que son x, y, z y lambda, necesitamos 4 ecuaciones. 3 que provienen de la igualdad de los gradientes y la última de la condición. Y de acá hay que despejar, de acá hay que tratar de despejar x, y z. Al igual que en los problemas de extremos condicionados, cada problema es un problema distinto para despejar x, y, z. Pero, por lo general, una buena solución es hacer lo siguiente. Hacemos 1 dividido 2, o sea, dividimos entre sí las incógnitas. Entonces me queda que iz, que es igual a lambda, y más 2z, estoy dividiendo la primera y divido por la segunda. Xz, y abajo me queda lambda por x más 2z. Entonces fíjense que en este caso se me van las z, se me van las lambda, esto lo paso multiplicando y esto lo paso multiplicando. Entonces nos queda que y por x más 2z es igual a x por y más 2z. Distribuimos y por x más 2zi. Distribuimos x por y es igual a 2zx. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. X por y es lo mismo, están en ambos términos, o sea que lo podemos cancelar. Entonces acá me queda que 2zi es igual a 2zx. ¿Eso qué quiere decir? Si 2zi es igual a 2zx, ¿qué significa?
X igual a Y. Claro, que X igual a Y. Entonces no sabemos cuánto vale X e Y, pero sabemos que son iguales. Si 2ZY es igual a 2ZX, eso significa que X es igual a Y. ¿Estamos hasta ahí? Yo quisiera que repasemos un cachito, si no le importa. No. Por Planteamos... ejemplo, ¿qué Sí. es YZ, XZ, XY? Una es la derivada con respecto a X, la otra es la derivada con respecto a Y y la otra es la derivada con respecto a Z. Claro, esta es f sub Ajá. X, Bien, esta es f sub Y, esta es f sub Z. bien, Lo que tenemos en el otro lado es, esto es g de X, esto es g con respecto a Y, esto es g con respecto a Z. ¿Estamos? La bien, función extremar y la que le impone la restricción. ¿Está? bien. Y después hace igualar, digamos, f de x con lambda y g de x, cada una. Planteamos Y ahí entonces saca las después, ecuaciones. claro, Bien, entonces, la primera con la primera, pero está todo exacto. multiplicado con lambda. Con ¿sí? lambda, porque está como Claro. factor común. Claro. Primera Exacto. componente con primera componente multiplicado con lambda, segunda componente con segunda componente multiplicada por lambda y así. Y formamos este sistema de ecuaciones que, repito, en este caso, en este problema tenemos 4 ecuaciones, x, y, Sí. z, lambda. Por lo tanto, ponemos las 3 ecuaciones que surgen de la igualdad de los gradientes y la última es la condición. Siempre es así. Bien. Bueno. Y ahí después cuando dividió, solamente divide la primera y la segunda porque busca el valor de x e y, y ahí no sigue dividiendo las otras ecuaciones. Verá. Ahí sacamos que x es igual a y. Obviamente que eso es insuficiente. Ah, Claro. perfecto. Sacamos algo, Sí. pero es insuficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo, nada más que entre la 1 y la 3. Vamos a dividir la 1 con la 3. Siempre es así, casi siempre. Es más, en casi todos los problemas que están planteados son así, pero yo no le puedo decir que es la única. ¿Estamos? Hacemos la 1 dividido a la 3. Entonces, ¿qué me queda? YZ sobre XY. ¿Esto es igual a qué? A lambda por Y más 2Z. Vayan corrigiéndome si me estoy equivocando. Sobre la tercera, que es lambda sobre 2X más 2Y. ¿Sí? Y ahora empezamos el despliegue, digamos, de las simplificaciones. ¿Qué se puede ir? Y con Y. Lambda con lambda. Cruzo los denominadores. Nos queda Z por 2X más 2Y. Igual X por Y más 2Z. Distribuimos en ambos términos. 2XZ más 2YZ. Y de este lado nos queda X por Y más 2ZX. ¿Sí? 2ZX se nos va. Las y también pueden ser, profe, simplificados, ¿no? Sí. Acá un poquito podemos decir que Z es igual a X por Y sobre 2Y. Se nos van las Y. O sea que Z tiene que ser igual a X sobre 2. Entonces, no sabemos quién es. Seguimos en Pampa y la Vía, porque seguimos sin saber qué es X, qué es Z. Bueno. Pero no sabes quién es X. Pero sabes que Y es igual a X. Y sabes que Z Sí. es X sobre 2. O sea que acá pusimos todas las incógnitas en función de X. Todas las incógnitas en función de X. Y ahora utilizamos la última ecuación. ¿Estamos? Porque tenemos todas las incógnitas en función de X, entonces las ponemos todas en función de X, y ahí sacamos X, y una vez que sacamos X, sacamos el resto. ¿Puedo borrar estas operaciones que tenemos acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
¿Mm? Entonces, trabajo con las tres primeras para establecer una relación entre las ecuaciones. Difícilmente, casi nunca saco con este trabajo entre las tres primeras el valor de x, ¿no? o de la incógnita. Siempre ese valor lo voy a sacar a lo último con la condición cuando reemplazo en la condición. Cuando yo Profe. manipulo... Sí. No, perdón, siga, perdón. Cuando yo manipulo con las ecuaciones, lo que establezco es una relación entre las distintas incógnitas. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo me queda Lo que le quería preguntar es si cuando usted elige dividir una con la otra, por ejemplo, la 1 con la 2 primero, después la 1 con la 3 segundo, lo hace, bueno, con alguna visión, alguna estrategia particular. No, el problema te lleva solo. Porque yo hubiese hecho 1 dividido 2 y después 2 dividido 3, por ejemplo. No, podrías haberlo hecho, ¿eh? Podrías haberlo hecho tranquilamente. Podrías ¿Hay haberlo que hecho. mirar algo para darnos cuenta cuál es la que hay que dividir por cuál? No. El problema te va guiando solo, vas a ver. Ajá, bueno. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? X por Y. ¿Pero quién es Y? Dijimos que Y era igual a X, ¿no es cierto? Entonces nos queda X cuadrado. ¿Sí? O bueno, vamos a hacerlo despacito para que no se pierda. Sí, profe, como Luis Fonsi, despacito. Ahí está. Y Daddy Yankee. Va. X por Y. Entonces nos queda X por X. ¿Por qué? Y porque Y dijimos que era igual a X. Más 2X. En vez de Z, ¿qué vamos a colocar? X sobre 2. Más 2. En vez de Y colocamos X. Y en vez de Z, X sobre 2. Entonces me queda toda una ecuación en X. ¿Ok? Sí, genial. Esto y esto acá se me van, esto y esto acá se me van. Entonces nos queda X cuadrado, más X cuadrado, más X cuadrado. Esto acá tiene que ser igual a 36. 3X cuadrado es igual a 36. Paso el 3 dividiendo, nos queda 12. Y de acá despejamos que X tiene que ser igual a la raíz de 12. Que lo vamos a transformar. Ser 2 raíz de 3. Sí, factoría sí. Pero ¿sabes qué? Si vos trabajás en una metalúrgica y le decís 2 raíz de 3, durás 2 días. Ay, bueno, profe. Tiene razón. Claro. Entonces vamos a ponerle valores reales sobre todo este tipo de problemas reales. ¿Estamos? Entonces, pero está bien. 2 raíz de 3 sería la raíz de 12, eso es 3 y algo. 3,46. 3,45. 46, profe. ¿Cómo? 46. 3,46. Bueno, ahí encontramos el valor de X. 3,46. ¿Cuánto vale Y? Lo mismo que X. 3,46. ¿Cuánto vale Z? La mitad. Porque dijimos que Z era X sobre 2. ¿Sí? O sea que, ¿cuánto saldría? 1,73. 1,73. Entonces, ¿cómo vamos a construir ese contenedor? Bueno, la base es un cuadrado, 3,46, y la altura es la mitad, 1,73. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma que le tenemos que dar a ese paralelepípedo para que contenga el máximo volumen utilizando los 36 metros cuadrados. Cualquier otra configuración que le demos nos va a dar un volumen menor. ¿Sí? Ajá. O nos va a usar más chapa. Claro. Ahora, esto es un problema de extremos. ¿Cómo sabemos que el volumen es máximo y no mínimo? ¿Cómo sabemos que... Haciendo la segunda derivada de... Esa es una estrategia. de x. Sí, pero vamos a hacer una deducción. Supongan que ustedes tienen la chapa. ¿No es cierto? ¿Cuál es el volumen mínimo que puedan hacer con una chapa? El plano. El plano. ¿Y cuánto es el volumen de un plano? 0. Cero. ¿Estamos? O sea que el volumen mínimo es 0.
no haciendo ningún pliegue. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, el otro volumen, si es un extremo y no es un mínimo, es un máximo. ¿Estamos? Este extremo es el mínimo. El otro es un extremo, pero no es mínimo, entonces máximo. Pero si está desconcentrado como yo ayer, profe, seguro le da un punto de ensilladura. El otro extremo es un máximo. Ahora, ¿y cómo sabemos que es un extremo? Porque se te anula el gradiente. Siempre que se te anula el gradiente, bueno, vos sabés que tenés un punto crítico ahí. ¿Estamos? Debería Bueno, dar cero. hay toda una deducción. Como las derivadas parciales son ceros, entonces tenés un punto crítico. Bueno, al sumarle el tema de que igualás al otro gradiente, ahí entraría en la deducción un poquito de las ecuaciones. ¿Se entiende más o menos? ¿Puedes volver un Sí. segundito al anterior? Que me falta escribir algo. ¿A cuál? ¿A este, Paula? No, la última. Esa. Profe, Listo, ya está, gracias. otro ejemplo de cómo saber cuándo es máximo o cuándo es mínimo. ¿No se puede calcular el hessiano? No. Qué macana. En realidad sí, pero nos vamos a meter con un determinante de 4×4 porque tenemos que trabajar con lo que se llama el hessiano orlado. Se agrega una componente más y me parece que le estoy agregando No. demasiadas cosas. Está bien. Paso, gracias. Cada uno de los problemas, en cada uno de los problemas hay que determinar el máximo o el mínimo. Estamos que son los tipos extremos. O es máximo o es mínimo. ¿Estamos? Por ejemplo, si es un problema vinculado a la economía y querés obtener un beneficio, el beneficio que querés obtener es el máximo. Entonces va a ser un problema de máximo. Si vos querés minimizar un costo, trabajar con el costo de producción de un producto, en ese caso, cuando vos tengas que trabajar con el costo vos querés que sea mínimo, entonces vas a plantear un problema de mínimo. ¿Está? Sí, estamos. Pero ya te digo, vamos a hacer millones de ejemplos. Bueno, supongamos que tenemos una fábrica de perfume. Y queremos poner ese perfume en un recipiente de vidrio de 25 centímetros cúbicos. 25 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿se quieren envasar? Se quieren envasar 25 centímetros cúbicos de perfume en un cilindro de vidrio. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿qué dimensiones tiene que tener el cilindro para utilizar? Uso dos veces qué. ¿Qué dimensiones tiene que tener? ¿Cómo le sale el maestro? Tiene que tener el cilindro para utilizar Es más fuerte es así sí, con los maestros, es más fuerte la que menor uno. cantidad de material. ¿Estamos? Queremos encargar entonces a un fabricante, a una vidriería, que nos haga los envases, pero queremos que sea
lo más económico posible ese envase, o sea, utilizar la menor cantidad de material posible, pero tienen que caber los 25 centímetros cúbicos de vidrio. ¿Mm? ¿Se entiende el problema? Con esa forma no lo va a vender seguro. Digo. Bueno, después le ponemos un sticker, algo, como para hacerlo un poco más atractivo. Bueno, a ver, vamos a empezar a discutirlo, los escucho a ustedes. Y sería radio por altura, ¿no, profe? Nosotros lo aprendimos a hacer con una sola derivada, eso por eso. El volumen, bien, el volumen del cilindro, ¿cómo calculamos el volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado. Por la altura. Por la altura. ¿Mm? Es Claro. pi por radio cuadrado por la altura. ¿Mm? ¿Estamos? Acá tenemos el radio de la base o de la tapa, y acá tenemos la altura. ¿Está? Pero este volumen de cilindro, ¿sabemos de cuánto es? ¿De cuánto es? 25. De 25. O sea que esto es lo que nos va a imponer la condición. Esa va a ser la condición. ¿Y cuál va a ser la función en este caso? ¿A maximizar o a minimizar? ¿Cuál es la función a extremar? Minimizar. Claro, en este caso es a minimizar. De todo modo, el planteo es siempre igual. Minimizar. Y es el área lateral de este cilindro, que si lo descomponemos, nos queda una cosa así. Las dos tapas y todo el rectángulo que hace el lateral de ese cilindro. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, el área lateral, ¿cómo calculamos el área lateral? Pero perdón, ¿el área lateral Sería- también va a depender del radio o no? Claro, Porque claro. al achicar la base vamos a tener que hacer más alto el cilindro. Por O eso. al No, sí, agrandar la base, más bajo el cilindro. ¿Sí? ¿Cómo El área calculamos el de- área? del, ¿Cómo? Sí, el área del, digamos, del cuerpo, o sea, de la pared, sería Sí. 2 pi por radio por altura. bien. Vamos de a poquito. Perfecto. Primero, vamos a calcular la base de la tapa y de la base de ese cilindro. Que eso es pi por radio cuadrado, porque tenemos dos círculos, y eso lo multiplicamos por 2. ¿No es cierto? Sí, sí. Ahora, el área lateral de ese cilindro, que es un rectángulo, la altura es h, y la base es el perímetro de esta circunferencia. ¿Cómo calculamos el perímetro? Pi por diámetro. Pi por diámetro, o lo que es lo mismo, pi por 2 radios. Claro, para ¿Sí? tener siempre la misma variable. Claro. Entonces, ¿cuál es el área lateral? 2 pi por radio cuadrado más pi por 2 radios. ¿Cómo queremos que sea este área lateral? Queremos H que sea sería Profe, mínimo. ¿no faltaría la altura? Por h. Ah. Por h. Este área lateral queremos que sea mínima, tiene que ser mínima. ¿Por qué? Porque queremos utilizar la menor cantidad de vidrio, estamos para fabricar ese envase. ¿Está? Entonces, Ahí no se puede sacar, perdón, no, si Sí. sirve para algo, 2 pi por radio factor común. sí, No sé si puede sirve para ser. algo, ¿no? Sí. Vos sabés que sí, está bien. Yo lo prefiero dejar Sí, desarrollado. por ahí no sirve para nada y Sí. empeora. Claro. Entonces tenemos la función extremar y la condición. Esta es f y esta es g. ¿Cuáles son las variables ahora que intervienen en el problema? R y R y H. y H. R y H. Entonces son función de R y de H. ¿Está? Por ahí escuché a Liman decir que esto acá se podría haber utilizado con una única variable, sí está bien, pero con dos variables te sale más fácil. Sí, yo Entonces. porque lo hice así nomás, profe, en análisis e introducción, por eso nomás. Ajá, bien. ¿Qué planteamos ahora? El gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la condición. Gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la condición.
¿Estamos? Bueno, doy vuelta a la hoja, ustedes me van a ir diciendo entonces, cuál es el gradiente de la función. Ese sería Primero 4 pi función de r. R. Gradiente de la función, primero derivamos con respecto a R. Sí. Entonces sí, Sí, 4 pi r. sería 4 pi R. 4 pi R. Muy bien. Espera. Muy bien, Alejandro. Y 4 pi R, 2 pi H. capaz. 4 pi R, 2 pi H. Oh, miércoles. Qué lucidez. No, más 2 pi H. Más 2 pi H. Y la derivada con respecto a H, La primera Por queda en rato. 0 y queda 2 pi 2 pi radio. R. 2 pi pi R. R. Muy bien. Vamos a la condición ahora. La condición es pi R cuadrado H. Ay, nos faltó lambda. Sí, sí, sí. Espera. Lambda Ah, ahí está lambda. por la condición. Primero derivamos con respecto a R. 2 pi 2 R. pi 2 pi RH. H. RH. 2 pi RH. Y ahora derivamos con respecto a H. Pi radio cuadrado. Pi radio cuadrado. ¿Estamos, chicos? Obviamente que en este tipo de problemas por ahí lo más complicado es plantear toda la ecuación, plantear todo el problema, porque acá tenemos que plantear el problema y después resolverlo. ¿Qué nos va a dar, profe, así cuando son de Profe. volumen y esas cosas? Sí, sí, ¿Cómo eran las sí, sí. fórmulas? Yo no me las acuerdo. Me acuerdo No, cuando tenía que pero- hacer optimización. Oh, cómo renegaba con esa fórmula. Yo Pero- tengo tantas hojas de Sí, yo fórmulas que también. ya me mareo. Profe, ¿me lo podría escribir? Perdón, ¿no? Que se la complique, pero ¿me lo podría escribir como la derivada parcial? ¿Cómo sería la derivada de la función en función de R? Ay, ¿cómo? F sub R, así. F sub R y Sí, el otro pero es si F lo sub quiero H. escribir con el La otro. derivada de la función Ese. con respecto a R. Ah, La derivada de la función con respecto a la variable H. o sea Sí. que la primera sería la 4 pi R más 2 pi H sería la derivada de la función con respecto a R. Claro. Bien. Perdón, pero es que como que... Y esta es la derivada de la función con respecto a H. No, está bien, Paula, porque yo por ahí doy por No, y supuesto. yo, lamentablemente, Ay. perdóneme, profesor, pero yo tengo el problema que me olvido de las cosas. Me olvido. Ayer tuvimos parcial y yo ya estoy olvidada. Lamentablemente tengo que vivir con eso. ¿Qué va a hacer? Y esto es la derivada de G con respecto a H. Bien. Bueno, ¿qué planteamos acá? Y 4 pi R más 2 pi H, ¿a qué tiene que ser igual? Primera Al componente. lambda A lambda, por 2 pi RH. Ahí está. ¿Estamos? Por otro lado, 2 pi R, ¿a qué tiene que ser igual? A pi, a lambda, pi R cuadrado. ¿Está? Y por último, ¿qué poníamos? La condición. la condición. La condición, que era pi por R cuadrado por H, tenía que ser igual a 25. ¿Estamos? Las dos ecuaciones que provienen de los gradientes y después la condición. ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué se les ocurre hacer acá? ¿Dividir? Bueno, vamos a dividir. Sí, vamos a perder un poquito de tiempo, con esto no importa. Vamos a dividir 1 con 2. Entonces me queda 4 pi R más 2 pi H igual lambda 2 pi RH. Y por otro lado, tenemos que 2 pi R, y acá tenemos lambda pi R cuadrado.
¿Estamos? Bueno, ojo en la simplificación, porque el 2πr divide a este término y divide a este término. ¿Estamos? Entonces, ¿Cómo dijo? ¿Cómo podríamos- dijo? El Ah, denominador- Hay que sí, distribuir claro, el denominador. hay que el distribuir el denominador. Claro, o sea, no es que usted dice, bueno, este pi se va con este pi. Bueno, pará, ojo. Si están No. los dos términos, digamos, en los dos Claro. sumando. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, separamos en esas dos fracciones. Podría quedar 2 más... Sí, Entonces, pero vamos a espera. separar, Sobre R. Dima. Vamos a separar. 4πr sobre 2πr, eso me queda 2. Muy bien. Tené piedad, Dima. Más 2πh sobre 2πr nos queda h sobre r. ¿Sí? Del otro lado, este se nos va con este, pi se nos va con pi, r se nos va con el cuadrado, y eso nos queda 2h sobre r. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Podemos sacar como un denominador r acá abajo, entonces se lo agregamos al 2. Y ahí podemos hacer ir las r. ¿Por qué? ¿Cómo hizo? Me perdí. Ah, porque las cruzó. No. Como están Eso, dividiendo en los dos lados, se cancelan. Ah, sí, O sea, sí, perdón, no o me sea, daba cuenta, sí. No puedo simplificar esta r con esta r. No, Ahora, no. si sacamos como un denominador r, que nos queda 2r más h. Ahora sí, tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces nos quedamos con el numerador. ¿Sí? Claro. Igual si lo hubiésemos cruzado. Sí, sí, a No, cruzar Nos te quedaba quedaba igual. multiplicando. Nos quedaba igual. No. Sí, pero para multiplicar, porque- sí. Pero si bueno, las podemos sí, decir sí. antes, mejor. Está bien. ¿Qué nos dice esto? Y que 2r, paso el h Ya. restando, Ah, eso iba a decir. que h tiene que ser igual a 2 veces el radio. H tiene que ser igual a 2 veces el radio. ¿O h sobre 2 o no? Profe, ¿por qué R igual quedó a h así? sobre No, 2. no Ah, entendí. yo estaba sacando R. Cualquiera de las dos puede Ah, ok, funcionar. ok. ¿No? Cualquiera de las dos puede funcionar. H O sobre h 2, igual R. o- R. Profe, H o igual ¿por H. qué quedó 2R igual a H? Como quieran ustedes. ¿Qué También. hacemos ahora? 2R igual a H. 2R igual a 2. Ah, bueno, H igual a 2R, es lo mismo. Sí. Profe, Eu, ¿por qué quedó 2R igual a H? Esa parte no entendí. porque vos esta h, Diman, que la tenés sumando, la pasás restando al otro lado. Entonces te queda 2h menos h, h. Ah, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, venimos ahora a la condición. ¿Sí? Yo pondría todo en función de R, me parece que queda más cómodo, pero si quieren lo ponen todo en No, función de no, H. sí, está es lo mejor, mismo. No, profe. no. Está mejor Nosotros lo sobre R. seguimos a usted. Sí. Ahí. Entonces, H es 2R. ¿Sí? Entonces ahí nos queda R cubo es igual a 25 sobre 2pi. Paso dividiendo. O sea que sacamos el valor del radio como la raíz cúbica de 25 sobre 2pi. Obviamente que lo hacemos con la calculadora eso. Y ahí vamos entonces a sacar el radio de ese cilindro. Y después calculamos la altura. ¿Estás haciendo? 1,58 me dio a mí. Sí, 1,58. 1,58 y ahora le ponemos la denominación, centímetros. Y la altura es el radio sobre 2. No, perdón, 2 veces el radio. No, esto acá estaba mal.
Radio es igual a h sobre 2 sería. Claro. La altura es 2 veces el radio, o sea que esto lo multiplicamos por 2. Y eso es 3,16. 3,16. 3,16. ¿Estamos? Bueno, este problema tiene aplicación. Sí, si ustedes miden una lata de gaseosa, seguramente la altura es 2 veces el radio. Ah, mira, voy a probar. Sí, me parece que no, pero yo lo voy Lo a único leer. que hay algunas complicaciones porque la base de la lata de gaseosa no puede ser recta porque no soporta la presión del gas de 3 Claro. atmósferas, entonces ahí ya se complica. Claro, muy bien, Diman. Sí, sí. ¿Se Profe, entendió? Sí. sí, ya que estamos en esto de maximización y minimización, ¿podemos comprobar que el volumen hexagonal es verdaderamente el máximo que pueden? Es porque las abejas son Sí, sabias sí, y como sí. dicen los científicos que sí. el hexágono es lo que más... Bueno, no me salen las palabras, usted me entiende. Sí, yo también lo leí eso. Sí, no tengo las herramientas en este momento, tendría que investigar un Que es poquito más, ¿no es cierto? el volumen que más... Sí, pero tiene que ver que un poco puede con... maximizar por superficie, digamos. Sí, Porque sí, claro, sí, es cierto, cuando uno pone un hexágono al lado del otro no quedan espacios libres. claro. Eso se llama el teselado. Esa es una parte de la matemática Ujú. que tiene que ver un poco con, bueno, con fractales y con todo lo demás. Bueno, pará. ¿Cómo se llama, profe? Yo ¿Cómo? lo de los fractales no lo entiendo, pero bueno, qué lindo sería si me lo pudiera explicar un día. Haga cursos de verano. Bueno, escuchen. ¿Y cómo sabemos que este En verano volumen es tenemos que máximo rendir, Paula. o es ¿qué? mínimo? ¿Cómo sabemos que este volumen que esto me genera volumen mínimo? Mm. No, perdón. Genera, Menor costo de genera materiales. el área lateral mínima, el área mínima. ¿Cómo sé que esto me genera el área mínima? Y vamos a razonar así. Yo, por ejemplo, podría tener una cañita muy fina, muy fina, muy fina, muy fina. Buah, quiero dibujar la cañita. Oh, Se resiste. sí, no quiero Haga dibujar. clic de abajo para arriba, profe. Ah, Buah. Quiero dibujar la cañita donde el radio tiende a 0. O sea que prácticamente es una cañita, pero entonces la altura va a tener que tender a infinito. Entonces ahí tendría prácticamente un área infinito, porque por más que la base sea 0, el área lateral es infinita. Entonces tendría un área infinita que es el máximo. O sea, el máximo sería un área infinita. Si este es un extremo y no es el máximo, porque el máximo sería un área infinita, entonces es un mínimo. ¿Sí? profe, Sí, y aparte de ese razonamiento, por ejemplo, como hacíamos en análisis introducción, en análisis sí, 1, que sí. se resolvía numéricamente acá, ¿también se puede o no? ¿O es muy complicado? No sé bien cómo lo hacías en análisis 1, porque en análisis 1 vos tenés la ayuda de la derivada segunda, ¿viste? Si la derivada Claro, por eso segunda... le preguntaba si Ah, había alguna forma acá, como sí, en el análisis de sí, funciones sí, vimos el f sí, de x, por ejemplo. sí. Tenés lo que se llama el hessiano orlado. Hessiano orlado. Orlado. Que no me quiero meter en el hessiano orlado porque es meter más información que por ahí no es necesario. Ok, profe, entonces déjelo ahí nomás. Razonamos como usted dijo y ya está. Sí. Bien, Perdón, lo de la cañita era un máximo. claro. Ajá.
Porque ¿cuál es el área de la cañita? Y el área de la cañita, si querés, es infinita. Cuanto más, mirá la cañita. Cuanto más larga la haces, más. Bueno. Comprendido. Bueno, ¿qué tenemos ahí, chicos? ¿Un plano? Un plano. Un plano. Perfecto. Entonces la consigna es hallar la distancia del punto que esté más cerca al plano. O sea, mejor dicho, la consigna sería así. El vector perpendicular al plano. ¿Cuál es el punto? Espera. ¿Cuál es el punto del plano que está dado, que está a menor distancia del origen? ¿Cuál es el punto de este plano que está a la menor distancia del origen? Siempre en este tipo de problemas de alguna implicancia geométrica, siempre ayuda graficar. Siempre ayuda a graficar. Entonces, para graficar este plano, lo vamos a pasar, como sabemos, ¿no es cierto? La segmentaria. Claro. Esto es 8i. Lo pasamos a segmentaria. Borren ese 8, porque si no me queda una fracción que no tengo ganas de estar trabajando con fracciones. Vamos a ponerle vamos a ponerle 2. 4 si querés. Ah, ok. Sí, 2. Bueno, dividimos todo por 4. Entonces nos queda x sobre 2. Por menos 4, profe, ¿no sería? No, porque pasé todo para el otro lado. Eso positivo. Ah, digo. ok, sí. Entonces, sabemos que ese plano, en el plano que les di en el parcial, cortaba el eje Y en un número negativo. Obviamente que se lo puse a propósito, ¿no es cierto? Sí, en el menos 3 o 4, no me acuerdo. Sí, en el menos, Sí, sí, usted en para el- los parciales le sale el diablito de adentro. No, o sea, me dan ganas de desafiarlos un poco, nada más. Sí, 8 menos. Pero No, 8 y desafíenos 4. en un momento de relax, no en el parcial. Ah. Va. Entonces ahí tenemos el plano, ¿no es cierto? Hay que encontrar qué punto de este plano, cuál es el punto que está a la menor distancia del origen. A la menor distancia del origen. ¿Sí? Bueno, ese es el problema, los escucho. Profe, habría que hallar la perpendicular del plano hasta el origen. ¿No teníamos una fórmula para calcular la distancia entre 2 puntos? Sí, ¿cómo era? Había una. Ah, bueno, no. Yo ya hasta ahí ya lo Espere que llevé. busco la hoja de la fórmula. A ver dónde las tengo. X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Si No tengo que ir a buscar la geometría analítica. utilizamos la fórmula de Pitágoras. ¿Estamos? Acá como es el origen, entonces en realidad la distancia entre dos puntos era x menos x0, pero en este caso x0 es 0, y menos 0. ¿Estamos? O sea que esa es la fórmula de distancia entre dos puntos en el espacio. ¿Estamos? Sí, pero estaba dividido por el módulo de... No, Estaba no, dividido por algo. No, eso no, para el no. módulo del vector o algo así. No, Sí, no, el módulo esa- del vector. No, esa es la fórmula de distancia de un punto a una recta. ¿Estamos? Pero acá, pero acá Sí, estamos tiene hablando razón. acá estamos hablando de distancia entre dos puntos. Un punto genérico
con el origen. ¿Sí? Esta distancia queremos que sea mínima. ¿Cuál es la condición? ¿El punto puede estar en cualquier lado? Y si es mínima, tiene que ser, como dicen Riemann, perpendicular al plano. No, pero No. pensémoslo distinto. ¿Mm? Esa distancia entre este punto y el origen tiene que ser mínima. ¿La condición cuál es? Que el punto tiene que pertenecer al plano. Ah, sí, obviamente. ¿Mm? O sea que la condición es que se tiene que verificar que 2x más 2y más z tiene que ser igual a 4. ¿Mm? O sea, queremos minimizar esta distancia, pero con la condición de que los puntos cumplan esta ecuación. ¿Por qué? Porque los puntos tienen que ser del plano. No minimizamos cualquier distancia. ¿Está? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en estos problemas de distancia, siempre en los problemas de distancia, donde hay que minimizar la distancia entre un punto, entre dos puntos, un punto y una superficie, etc. Hacemos la siguiente suposición. Fíjense que acá decimos que lo que tenemos que minimizar es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿No es cierto? Si d es mínimo, estoy medio desprolijo hoy. Si d es mínimo, entonces lo que está dentro de la raíz es mínimo. Porque están todos elevados al cuadrado, son todos términos que están elevados al cuadrado. ¿Mm? Entonces no minimizo esa raíz cuadrada, sino que minimizo la suma de los cuadrados. Me va a dar igual el problema si minimizo la raíz, pero se me va a complicar muchísimo más, porque yo cuando derivo la raíz me va a quedar 1 sobre 2 por la raíz. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, en estos problemas, cuando yo tengo la raíz cuadrada, pero todo lo que está dentro es una suma de términos elevados al cuadrado, directamente trabajo con lo que está dentro. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la función a minimizar? La función distancia, que depende de x y de y de z. Y es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Cuál es la condición? Y que los puntos no están en cualquier lado. Los puntos tienen que pertenecer al plano, que era 2x más 2y más z menos 4. 2x más 2y más z menos 4 igual a 0. ¿Estamos? ¿Qué planteamos? El gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la condición. ¿Mm? Gradiente de la función. 2x, ¿Sí? 2y 2y. y 2z. Si ustedes hubiesen trabajado con la raíz cuadrada, esto hubiese sido 1 sobre 2 por la raíz de todo esto por 2x. Más 1 sobre 2, ¿se dan cuenta? Entonces, elimino la raíz en este tipo de problema. Me quedo con el radicando, con lo que está dentro de la raíz. ¿Está? Bien. Esto acá es igual a lambda por 2,2, 1. Perdón, Bien. ¿y con qué excusa sacaba la raíz? Perdón. Porque esta raíz cuadrada es mínima. ¿Cuándo esta raíz cuadrada es mínima? Y si lo que está dentro es mínimo. Claro. Si x cuadrado más...
entonces no trabajás con la raíz cuadrada, trabajás directamente con el radicando. ¿Estamos? O sea, que en vez de estar minimizando la distancia, estás minimizando la distancia al cuadrado. Pero como la distancia es positiva, es lo mismo. Claro. Entonces, 2x es igual a 2 lambda. 2y es igual a 2 lambda. 2z es igual a lambda. Y por otro lado, 2x más 2y más z tiene que ser igual a 4. ¿Está? Bueno, podemos hacer lo que veníamos haciendo. Probamos, qué sé yo. Y en vez de dividir, por ejemplo, por decir algo, algún día puede uno intentar restar, sumar, o... No, por ejemplo, en No. este caso, sí, sí, sí. En este caso, sí, sí, Paula, sí. Acá te está diciendo que lambda es igual a 2z. Entonces por ahí la podés reemplazar acá. Claro. Y ya lo vas sacando. O restando, en este caso las ecuaciones se te van las 2 lambda y 2 lambda. En este caso en particular, restando se te pueden ir. Pero por ahí uno, bueno, medio como que se formaliza de una forma, divido. En este caso, ¿qué nos queda? Que x sobre y es igual a 1. ¿Sí? Porque X igual a y. Claro. Y de acá sacamos que x es igual a y. Podemos hacer el primero con el tercero. Primero con el tercero, 2z igual a lambda. Simplificamos los dos, simplificamos los lambda. De acá nos queda que x es igual a 2z. ¿Está? Si queremos poner todo en función de x, entonces z es igual a x sobre 2. Reemplazamos en la última ecuación. Reemplazamos en la última ecuación, entonces nos queda que 2x más 2y, pero y es igual a x, más z, z es x sobre 2, esto tiene que ser igual a 4. Y de ahí sacamos el valor de x, 2x más 2x, 4x más media x sería 9 medios x, o 4,5 si quieren. 4,5x es igual a 4. X es igual a 4 sobre 4,5. Capaz que con la fracción quedaba mejor. Bueno, si nos gustan más fracciones. 9 medios sería entonces... 4 dividido 9 medios. Sería 8 novenos. Claro, 8 novenos. 0,88. 8 novenos. O sea que X es 8 novenos. Y también tiene que ser 8 novenos. Y Z es la mitad de 8 novenos, o sea que serían 16 novenos. Entonces, ese No, punto... profe, 8 sobre 18, la mitad. Entonces... ¿O no? 4 No, está bien, sería 0,88 dividido 2, sí, 16 novenos. 0,44. Sí. ¿Digo bien? Yo hice 8 novenos dividido 2 y me dio 4 novenos, profe. Por eso, era... Sí, 8. 8 novenos dividido 2, nos queda 8 18 8 avos, sobre 18, sí, por eso. 4 novenos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. ¿Y cómo expresamos, profe, la solución, digamos? Sí. Es el punto 8 novenos. Ok. 8 novenos. 4 novenos. ¿Cómo sabemos que es la
¿Qué es la distancia mínima? Y porque la distancia máxima es infinita. Estamos, un punto que está en el infinito, un punto del plano que está en el infinito, está a una distancia infinita del 0, 0, 0. ¿Está? Entonces, si la distancia máxima es infinita, al ser un extremo y no es máximo, entonces es un mínimo. ¿Cómo la distancia máxima es infinita? Claro, voy porque agarrás una diagonal y no la tocas casi nunca. Ah, claro. Claro, el plano es infinito. Claro. Vos imaginate que este plano continúa, ¿no es cierto? Sí, claro, Si yo claro. tomo un punto en el infinito, ese punto ¿a qué distancia está del 0, 0, 0? Infinito. Claro. Entonces, la distancia máxima es infinita. Entonces, este es un extremo, pero no es un máximo. Entonces es un mínimo. Claro. Lo que pasa es que esa deducción no me va a salir. Bueno, pero hay que... Sí. Hay que Va a ser ser presencial, inteligente. el próximo parcial le preguntamos al profe ahí. Claro. ¿Cómo se Hay que deducía? ser inteligente. No, todo se entrena. Bueno, vamos a hacer uno más conmigo, después continúa con Benjamín. Yo tengo algunos... Por ejemplo, el 7 ya estaría hecho. Encontrar el punto del plano 2x más 3y más z que esté más próximo al origen. Eso ya está, ya lo hicimos. Es muy parecido al que hicimos recién. Determinar las dimensiones de una caja rectangular cuya superficie total es... Bueno, son más o menos parecidos a todo lo que estamos haciendo. Yo tenía algunos lindos también, esperen, que voy a ver si lo encuentro para hacerlo ahora. Seguro que no lo voy a encontrar, pero viste. Denos uno de parcial. Uno de parcial le voy a dar. Uno de parcial. Tan pronto, profe. No importa, dejá, aunque no lo sepamos hacer, algún día lo vamos a entender. Con precios y todo, ¿viste? No, porque ya, le sale la maldad justo el día del parcial a él. Bueno, paren que lo busco. Y ahí dice, hay que hallar la superficie de un mate. Hay que hallar como, la superficie. Sí, no, la superficie. como el de física, como el profe de física, ¿viste? Ah, sí. Hallen la carga eléctrica en la superficie de un mate. Superficie gaussiano. Bueno, espérenme, no se desesperen, espérenme que lo voy a buscar. Claro, vamos a Sí, sacar tranqui, profe. cuál es la superficie del cartón mínima que se necesita para hacer una huevera. Sí. Pero guarda, porque los huevos pueden ser mínimos, máximos, medianos. Pero eso, ¿bien? ese problema es un Puede problema ser huevo que de podemos codorniz, puede llegar- ser huevo de avestruz. Pueden ser el los huevos de la problema anónima. del Maple, sí. Los huevos de la anónima que los de oferta son un chiquitito y los que te cobran caro son grandes. En fin. Bueno, una parte de atletismo está formada por 2 tramos rectos unidos por 2 semicírculos. ¿Con eso se ubican? Sí, sí. Claro, sí, sí. El perímetro de la pista es de 400 metros lineales. Todo el perímetro es de 400 metros lineales. En la parte recta, en la parte que es recta, de las rectas, se quiere hacer una pileta. Una pileta. Entonces la pregunta es, ¿qué dimensiones tiene que tener la pista para que la pileta... ¿Cómo seguiría el texto? Para que la pileta, ¿qué? Sea lo más grande posible. Sea olímpica. Claro, ponele, para que la pileta sea lo más grande posible. O sea, tenga el área máxima. Bueno, yo voy al baño y cuando Entiendo. llego... Una pista tiene un perímetro de milímetros. No, No. metros lineales. Mililitros. Metros lineales. Metros Ah. lineales. Perdón.
Metros. Puede ser una pista para hormigas. ¿Eh? Ya vengo. Bueno, muchachos, lo que aprobaron análisis 1, ¿qué Sí, idea por tienen? favor, alguien que me tire una soga y no, que no sea para ahorcarme. Si vos, Dima, la tenés clara. Sí, el 3 que me saqué ayer no dice lo mismo. No te hagas la víctima. No sabés, esperá. Yo por las dudas ni lo Sí, miré. ya sé si vi la corrección. Sí, pero viste que el profe por ahí te considera cosas que, no sé, saca de la galera. Bueno, un 350. Yo ni lo vi, para no deprimirme. Ahora que vos dijiste de los hercianos, ya me imagino que hay cosas que las tengo mal. ¿Podría ser que 2pi por radio más 2x es igual a 400 metros lineales? Por el tema de que es un círculo, más los dos lados de... ¿O no? Una pregunta, la pileta está dentro de la pista, ¿no es cierto? Sí, Es lo claro. mismo porque... Igual. Yo me la imaginaba en los bordes. Cualquier Ah. cosa. La pista es así, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, dos partes rectas y dos semicírculos en las puntas. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, La pileta, ¿dónde la queremos hacer? Y la pileta la queremos La hacer parte recta. adentro. ¿Mm? Adentro en la Rectangular, parte ¿no es recta. cierto? ¿Eh? Rectangular. Sí, sí. Y que ocupe todo. Ujú. Ahí queremos hacer la pileta. por eso yo preguntaba, profe, justo ahí, Sí. si podría ser que el perímetro total de la pista sería 2pi por radio, por el tema del perímetro del círculo que se forma completo, más 2x que tomaría para los lados, ¿o no? Bueno, entonces vamos a empezar a ponerle dimensiones a esto. Vamos a decir que esto se llama X, ¿no es cierto? Esto se llama X. Y acá vos calculás un radio. Esto es R. ¿Está? Y tiene Entonces el dos radios. perímetro. ¿Eh? ¿Dos radios tiene? La media Claro, luna el esa. ancho sería 2 radios. Sí, pero Claro, tomarlo como un círculo completo, vale. claro. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? Ah, porque son dos. Claro, Claro. sí. Ok. Sería pi por 2 radios. Claro. Pero sería media, pero tenés la otra acá. O sea que sería 2. Ah, no, no. No, es 2 pi un por solo radio círculo. es un solo círculo, sí. Claro. Más X, ¿no es cierto? Más 2x. Las 2X. No, son 2x, profe. Más 2X es 400. Ese es el perímetro. Y después La en la superficie de condición, la pileta sería 2r por x. El área es 2R por X. Muy bien, Dima. El área, entonces, es 2R por X. Buah, se me- El área 2R por X. Buah. ¿Cuál es la función a extremar? ¿Cuál es la ¿y cuál condición? es? La función a El extremar área el de la área. sí. Claro. ¿eh? Pero ahí no Entonces, sería el volumen del... no. porque también la puedo... ¿Qué dimensiones tiene que tener la pileta para que la vea el área máxima? Ah, no sé.
La función extremar es el área. Vamos a ponerle entonces que depende del radio y de x, es 2rx. La condición es que Ay, no. pi por 2r más 2x menos 400 es igual a 0. ¿Está? Entonces, gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la condición. Paola se olvidó activar el micro. Bueno, ¿cómo queda gradiente de la función, chicos? Es que derivamos en función 2x, de R. 2r. Está bien. Sí, primero vamos a derivar con respecto a r. Ok. 2x, 2r. 2x, 2r igual a lambda por, primero derivamos con respecto a r. Con respecto a R, Sí, 2 pi. 2pi, y después derivamos respecto Dos. a x, 2. ¿Está? O sea, esto era derivada con respecto a r, y esto es derivada con respecto a x. Y lo mismo acá. Esto es derivada con respecto a r, esto es derivada con respecto a x. Entonces, 2x es igual a pi, a lambda, perdón, por 2pi. 2r es igual a 2. ¿Decimos bien? No sé, profe, yo tengo ¿Por qué? la derivada de la función con respecto a R. La derivada de la función con respecto a r es 2x. ¿Sí? Y la derivada de la función con respecto a x es 2r, está bien. Y en la Estaba condición... mirando no arriba va la del lambda. perímetro. ¿Qué 2R pasa, igual lambda, a 2 lambda, profe. ¿No sería? Sí, 2 lambda. 2πr más 2x tiene que ser igual a 400. Bueno, hacemos la que veníamos utilizando. División nomás derecho. División derechos. ¿Para qué vamos a ir? Improvisar. Salvavidas que nos tiró con eso, profe. Sí. Lambda y lambda se me van, el 2 se me va con el 2, este 2 se me va con este 2, entonces ahí nos queda que x es igual a pi por r. X es igual a pi por r. ¿Sí? Ya Vamos está, a la condición. reemplazamos al otro lado. Claro, 2pi por r más 2x, pero x es pi por r, y esto tiene que ser igual a 400. 4 pi Entonces, por R. Se quedaría. Claro, 4pi por r es 400, o sea que el radio tiene que ser igual a 400 sobre 4pi, o sea 100 sobre pi. Entonces el radio tiene que ser 31,83. 31,83 metros. ¿Estamos? Entonces, si el radio es 31,83, x tiene que ser igual a pi por el radio, o sea, 100. ¿Sí? Bueno, esa es la forma que le tenemos que dar a la pista de atletismo, para que contenga ese rectángulo de área máxima para que podamos hacer una pileta. Bueno, creo que andamos bien. ¿Se entendió todo? Mientras usted lo hace, parece re fácil. Ahora nos deja Estoy contento sopa. porque lo A mí me empecé deja bien, sola. profe. Lo empecé re bien. Bueno, Así Bueno. que chan. hay algunos más, varios más, que no van a tener ningún problema en poder resolverlo. Bueno, a partir de la semana que viene, entonces, que estamos, otra vez le digo lo mismo, la comisión presencial, la comisión virtual. Bueno,
pero ahí nos separamos con Benjamín. ¿Está? ¿Se divorcian? Sí, no nos aguantamos más. Él empieza a trabajar con integración múltiple, integrales dobles y triples, y yo arranco con lo que se llama todo análisis funcional, funciones vectoriales. Ah, Así van a que dar teoría los dos. vamos a dar teoría y práctica los dos en forma simultánea. Ah, la flauta. Entonces, ustedes en el campus van a tener la unidad 2, que es lo que van a trabajar con Benjamín, y la unidad 3, que es lo que van a trabajar conmigo. ¿Sí? ¿Y el cerebro no se colapsa? Sí, a veces sí, a veces sí. Ah, la mierda. Entonces, ¿sabe qué? ¿Usted ya corrigió los parciales? No, A mí Los vi. póngame un 0, porque así ya está. pero no, ¿por qué? No, sí. Ay, dos unidades. A la Sí, par. están vinculadas entre sí. Bueno. Bueno, gente, nos Bueno, vemos profe. entonces el miércoles presencial, jueves virtual, ¿sí? Profe, Bueno, nos vemos. Sí. Gracias, profe. profe. Chao, Una hasta luego. Hasta consulta. luego, buen fin de semana. Sí, Abrazo, Alejandro. profe, nos vemos. Chao, hasta luego. ¿Usted de quién es hincha? Te pregunto. Vos sabés que yo Ya se lo aparece iba- mi alumno este. no me salí porque estaba esperando esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Cosa de la presencialidad. Claro. No vale. De Unión de Santa Fe. Ah, por eso la otra vez conocí al Picante Pereira y todo, claro. Claro. Está claro. bien, está bien, está bien. Está bien. Estamos, Pero- profe, buen fin de. Chao, chao. Buen Chao, fin de, Carlos. profe, Sí, gracias por todo. Si hay algo que no estoy acostumbrado es a festejar. Pero igual. Bueno, yo soy profe, atlético. pero, hey, si me tocó Bueno, a mí, atlético, que así soy que de Colón, imagínate. Yo soy de Racing. Bueno, Claro. profe, hasta luego. Chao, hasta Nos luego. vemos, hasta luego. nos vamos